Entre Amigos es una presentación de Tigo. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, un domingo más dentro de sus hogares. Un abrazo grande aquí de toda la gente de La Peña, Entre Amigos. Marcos. Muy buenas tardes, mi querido. Camisa, ¿eh? Sí. Yo vine totalmente de Guaguancó. Usted Guaguancó, sí. Usted siempre es tropical. Estoy muy contento porque entrañables amigos, cantores que he compartido conmigo en el Chaco paraguayo, son invitados hoy nuestros y ellos por primera vez debutando entre amigos. Realmente. Hermanos Riveros, bienvenidos compañeros. Sí, también está el trío San Juan, Osvaldo, Chiquitín, Sotelo, Marcial Villamayor, Francisco, Franco Adrián. Los más La batería. románticos de América son estos. Y acá no me anotaron el... ¡Ah! Elías Rojas. ¿Qué más? Elías de Yaigo Ávila. Sí. Este Y zurdo, uno de los pocos requintistas zurdos del Paraguay, este sí que va a ser un requintista totalmente diferente. Pablo Emanuel Barrios. Ayala. Qué pena. Berli Vidalet. ¿Este es tu apellido, Sí, Vidalet? señor. ¿De dónde? Descendiente francés. Oui, monsieur. Vinieron dos a Paraguay y ahora somos... Nos multiplicamos bastante. ¿Chesero francés? Sí, Sí. dupleo, mira. Sí, el conde de Montperú. Me picó. Ah, sí, señor. Oui, Vidalete. ¿Me oí? Tranquilo, pa. ¿Dónde? Paraguayo y té, más paraguayo que la mandioca. Nacido y criado en Paraguay. Y acá me voy a quedar. Jacqueline Vidalet. ¿Eh? Bueno, vamos a comenzar nuestra peña. Mis queridos amigos, con la privilegiada voz de Villamayor, le van a acompañar los hermanos Sotelo. ¡Ah, bien! ¡Hola, Chiquitín! Aunque tú fuiste mi mayor tormento, quiero decirte que te sigo queriendo.
Osvaldo. ¿Y este bolero de quién? Yo nunca escuché. Y hay muchas quejas, o sea que hubo muchas quejas de un tiempo a esta parte, ¿no? De que no hay creaciones nuevas. No, Y ¿en serio de ustedes? Espera, no seas mío. Acá mismo una vez vos nos reclamaste. Sí. Había una pilla ahí, Jaimina la... Sí, señor. Bueno, Pemba pomiena, ¿no? Dijiste una vez. este es el momento que modestamente, Cancio, Marcos y a la audiencia, le digo que es un trabajo dual con una persona muy cara a nuestros afectos, que antes cuando éramos pobres soñábamos nosotros, Cancio. Y que ahora que cambiaron las cosas, bueno, estamos disfrutando de lo que Dios nos dio como ese don. Y bueno, el amigo Antonio Rojas es el culpable como actor de la letra. ¿De Toñito es esta letra? Sí, de Toño, sí, señor. Es actor de la letra. Antonio tiene muchísimos versos muy buenos. Y este servidor de la melodía. Del Me dijo bolero. que iba a venir. Y está por acá. Vamos a ver si su bueno, su esto va a señora ser le un dio éxito. la venia para estar acá con nosotros. Ah, porque él es palancha eléctrica también. Y así es de Antonio Rojas la letra y este servidor en la música, el bolero. Espectacular. Qué maravilla. Tema inédito que ahora estamos poniendo a consideración ¿Cómo, de la cómo gente. la letra? Yo robé una flor. No hay que robar flores. No, por eso no. No ¿Qué hagan hay lo de que yo hurto? digo. Esperamos, ¿qué hay de hurto y robo? No es de la misma cosa. Se envíe come por Anduco y Marco porque robo agravado y no fue robo agravado, fue hurto. Hey. Ahí viene la misma, mondante ahí o allá. Nuestro amigo. Oye, mi chivela ahí. ¿Eh? De la sopa. A que se da igual, obvio, compadre. Solamente con revólver es hurto, La es robo. obvio. tipificación es diferente, Cancio. ¿Eh? ¿Usted por qué recién vino? Ah, ya, mira, ni puedo saludar, un majeramoa ya, oye, por favor. Vamos, bueno, Pablo Pablo Emanuel. Emanuel. Deja. Chaqueño también, ¿eh? Chaqueño. Todo el Chaco. Sí, señor, chaqueño. Los Riveros también. No, ellos son norteños. Del norte, ¿no? De norte, Belén, Concesión. de Belén. Vamos a empezar. Vamos, puta. Mercedita. Mercedita. ¿No le molesta el micrófono? Está muy cerca de la guitarra. ¿No? ¿Seguro? Se va a levantar, se va a parar para Parate y toca porque como él vos es querés. bailarín. Bailar también, Pablo, ¿eh? Así como te enseñé. Salí ahí, Pablito, ahí adelante. Tapadita, ¿eh? Ahí está. Andate más hacia adelante. Ahí toca. Así, ya es tuyo. Metele nomás ya. Dale vida, dale. ¡Qué Pablito! ¡Buena, Pablito! 9 años. Seguimos. 9 años. tiene. 9 años tiene, ¿eh? Inteligente hoy. Cuando Pablito, tenga tu ya. edad. ¿Viste la Ay, sí, indumentaria? vamos, Buda. Amarillo Cuando tenga con mi negro. edad va a tener 64 años. Cuando tenga mi edad va a tener 64 años. 63, compadre. Sí. Ya anduve y de norte Pirovina y por ahí. Ya me metí con ahorita, pues. Para cambiar, ya me metí en Villanueva. Ya, pues, Anda, pura, ese hermano. Su azucenero se llama de Emiliano R. Fernández y Prudencio Figueredo. Para todos los beleanos con sexeno, ave, ahora va a llegar ayer ureo y orepea. Entonces, no se les dice ahí.
Para todos los norteños. Herodiana, Azucena, coja Eva, Amianga, iremos a Rombotabé. Hoy meroje iban de bajo y tema, dai bota intereño generesai. Se Azucena mi potinia cuaseteva, Romoñe eva bointe sei boti. Allá no pende y pepe se está el tema, y ahí te vieron tú mi belleza. Ya sepa coya guata pete y ara, ya saindero de pora me oño nive, upero ere bacuella ya paitema, aupe basemos pensaban a beber, aleigo se gotila de ingrata, etaite que tengo y come ara. Samba es añetera, ya hay Cuba, pero sé añetero de vivir. Esta idea mareña se llama, Cámaro se llama, a Dios prenda de mi alma tu pasé. Vea la famosa juro, ta, 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 ta. Volvemos en un momento. Reto Guaraní, el canal de la familia La Peña, entre amigos, señores, estamos nuevamente en sus hogares. Le estamos avisando a la gente de Ciudad del Este, hay un problemita que se va a solucionar, si Dios permite, en corto plazo. Porque por eso también le avisamos a toda la gente que cargar saldo nunca fue tan fácil. Como ahora podés hacer recargas con tus tarjetas de crédito, estés donde estés. Marca el asterisco 222, numeral almacén. Seguí los pasos y listo. Además te regalamos saldo con cada recarga que hagas. Es súper fácil. Sonreí y tenés Tigo. Y antes de... Quiero pedir la colaboración de la gente del canal. Acá se perdió un zapato por la pinta de un hombre muy grande. Y si está el dueño por acá, por favor, que venga a rescatar. Vamos a dejar ahí en la entrada de la, ¿cómo se llama? La recepción. Muchísimas gracias. Este por la pinta tiene que tener como 1,85 m de altura. Sí, probablemente. Al menos yo puse a pegar los llaves, ¿verdad? Ya, o yo puse, ¿Eh? O yo puse. Gustavito ya está, Ya apareció el propietario. ¿Ya apareció? Apareció. Ah, vení para acá. Este es tuyo. Un aplauso también a devolver. Sí, tus zapatos. ¿Cómo se ve? Bueno. Continuamos nuestra peña, señor Osvaldito. Señor,
Dime. Y cante. Bueno, cómo no. Otro tema inédito. También. Yo quiero que mi hermano lo presente. Chiquitín. ¿Puede ser? Profesor. Pero quiero que escuches primero, Cancio. Sí. Y luego de tu crítica daré mi opinión. ¿Te parece? Pero la segunda vez crítica. Mi ayer, mi tiempo hermoso, recuerdos añejos que hoy ya no están. Aquel sueño del pasado, sueño de aquel niño que no volverá. Mi tiempo, qué bellos recuerdos, amigos de infancia vacío y está. Mi perro, mi amigo, mi hermano, mi madre y mi barrio, ausente ya está. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi hermano? Aquellos juguetes que no existen ya. ¿Dónde está mi madre? Y demás familias, todo se ha perdido y no volverá. Familias, vecinos y amigos, todo con el tiempo se ha perdido ya. Familias, vecinos y amigos, ya no están conmigo porque muertos están. Ayer, mi tiempo hermoso, recuerdos añejos que hoy ya no están. Aquel viejo caminito de lapachos floridos que nos vio pasar. La escuela de bellos momentos, amigos de infancia que no volverá. El tiempo que todo ha llevado, todo se ha robado, menos mi canción. ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi hermano? Aquellos juguetes que no existen ya. ¿Dónde está mi madre? Y demás familias, todo se ha perdido y no volverá. Familias, vecinos y amigos, todo con el tiempo se ha perdido ya. Familias, vecinos y amigos, ya no están conmigo porque muertos están. Y es una realidad que solamente cuando uno es grande se da cuenta de que tu barrio cambió, tus amigos se fueron. Es otra gran... Se fueron tus padres. Otra gran creación. Qué lindo, el amigo Antonio Rojas. Y creo que a todos nos toca, claro, nos llega y nos alcanza un poquito canso. Mismo acá en Asunción hay barrios que
ciertamente mantienen su... Pero el resto, allá a los alrededores, Así donde que- había quinta, todo es difícil. Nuestra canchita de fútbol. Sí, todo. Exactamente. Empedrado me va a venir a chutar. Yo fijame ahí, pues. Y yo creo que la guarania es la manera más expresiva de nuestra música, entonces... Qué lindo es. Bueno, Toñito, felicidades. Me fui ahí. Ahí he visto que llegó. Después le vamos a invitar. Todo está Ya, lindo. báilele ella, pues, Aina. ¿Eh? ¿Qué va a tocar? Alma guaraní. ¿Qué pasó? Probamos tu guitarra, papito. Ahora sí. ¡Qué bueno! Que vamos a revisar por su cable ahora. Señores, por favor, no cambien de canal y espérennos. Volvemos enseguida. Muchísimas gracias por esperarnos. Marco, ¿vos tenés algo? Tengo algo muy importante. Dime. Importadora y feria permanente de vehículos El Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos del Japón. Con ventajosos precios,
calidad y seguridad jurídica en todas las unidades con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Financiación 36 meses. Vayan al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher Ríos. Teléfonos 500-333. El Cóndor de los Andes, Realmente los mejores lindo, vehículos lindo, muy lindo. importados de Japón. ¿Y sabe quién es el Cóndor de los Andes? Juan Carlos Villalba. Picó. Sí, Hoy vio la Cóndor. Ayer fue el cumpleaños de nuestro gran amigo José Alderete. Un saludo grande de parte de todos nosotros. Estuvimos hablando con Rosa, con Sonia, con Rosmarie, con Marcela. Un abrazo grande para vos, amigo José. Oportunamente, mi querido Y el, alfarero, vamos a encontrarnos. y el 30 fue cumpleaños de... Y el 30 fue el cumpleaños. Estuve hablando con Virginio Ayala Henry. Sí. Estuvo en la farra de nuestro gran amigo Papilín. ¿Te acuerdas que estábamos conversando? Papilín Ayala. No sabíamos si era el 29 no, o el 30. También el cumpleaños de Elsa de Granada. Mamá Elsa, y fue el 30 también. ¿El 30 también? Sí, y nuestra querida Emilce Armele también. Cierto que me comentaron que sos abuelo nuevito. Sí, no tan nuevo, tiene casi un mes la nieta, Julieta, la hija de... Andé, güero, ¿quién? No, Y yo hoy recién me enteré. Y probablemente vas a ser el padrino. Julieta, mi nieta número 9. Mira. De ahí como un mareco. Dejémoslo ahí. Sí, vamos a dejar ahí. Señores Rivero. Sí, señor. ¿Cómo está usted? Un saludo, ¿Cómo no? Aunque pudiera ir a Areguabe. Herrería don Ramón Domínguez. Lo saluda a Tajaja, ahí entero. Este es mi amigo, que la... Mi hija no invata en Yetu, vete. No, y Yetu. Don Ramón, pero está de PCA, y nada más. Los peajes de Wii. ¿Alguna? Era tu Ramoncito, doctor Oiva. Para que tu de operar. Bueno. Tiene mucha plata ya que buscar. Ahora vaya, ahora que hoy te cae algo de otro lado. Oiga, y con la yo voy a ir al centro de estados de Leanos y a los norteños completos. Y a todos los amigos que están. ¿Cómo se llama? Oga y Culata Yoy. Oga y Culata Yoy. Esa es la rotunda de los hermanos Riveros. Feliciano Ramón Irala y Osvaldo Rivero Cerrillo. Seroga Capimi, Oga mi Culata Yovay, el Ropote Paraguay, Uquese y Hawái. Hacemos un y meco a que está a muerte, yo amante se quepe, lo soñé cada pegaré. Oga mi Culata Yovay, la galera nene donde ve. Mango te upende y que te ate mi jagüe. Hoy me naranja aguacate cabavira. Año ti jagüe se quita, asañero a torore. Seroga capi en mí, hoy me la pagueterí. Upende la peporí, ajá, no mi jagüe. Upende se le envía y dormir. Seroga Capimi, y vos tenemos lleva. Hoy me cogí por ahí te va, upende y cuapaye. Y mami coro siré, un pepe o pura feira. Alemana en tu veira, Paraguaya que ya vive. Oga mi Culata yo voy, para ver a nere donde pe. Mango te upende y que pe, ate mi jagüe. Hoy me naranja aguacate cabavira. Año ti jagüe se quita, asañero a torore.
Antonio. Que venga Antonio, vení, había agarrado un micrófono Antonio, yo ya no me está. Ahí se como al burrora, y se hizo con él. Bárbaro. Ahí. Adelante, Antonio. Igual, están ahí algo. A ver, te la decía, vamos a cuesta tacuáis, hermano. ¿Sí? Sentate, güey. Sí, vamos, no, sentate vos acá. Ahí al lado de Marcos. Y ahí que vida le tengo a bañar por un derecho de una voz. Yo hasta hoy. Antonio, nuevo material. Sí, nuevo material. Son nuevos materiales, el tercer volumen que estamos sacando acá con el trío San Juan, grandes amigos, a quienes de entrada quiero agradecerle de sobremanera. Es lo que ustedes están escuchando, los temas, los primeros y segundos temas que ellos hicieron conmigo, la música, ¿no? Entonces, y vamos a seguir trabajando para que nuestra música se vaya enriqueciendo de alguna manera. Antonio, ¿cuántos temas tenés ya hechos? Y en total son 40 temas, de los cuales estos son los que voy sacando de a poco. Pues no, fácil hacer repertorio y la... Qué bueno, qué bueno. Igual imagínate, vos 3 volúmenes son más de 30 o 40, casi 40 ya, ¿eh? Sí, señor, así mismo. Y vamos a ir trabajando, Juan Calcio, por... Qué bueno, porque el lindo él es el del barrio y el robar la flor también, ¿eh? Sí, va a ser en Mirecoga, ya pues se mandó allí más imita cuñabe a Mondazo y la hija a Guarusha en día, entonces ya pues su tema. Pero qué irreverente, che. Yo no veo una flor. Qué bárbaro. Y vos sabés que esa música a mí, Antonio, me hace acordar también, mi señora siempre me dice, vos sos mi rey del jardín, me dice. O pigo a pillar cururura. El rey Geralande. Rey del jardín, digo, vos sos mi rey del jardín. Sí. ¿Tienen algo para ver para Antonio? Sí, adelante, vení, pues. Elías es mi hijo, el artista. Elías, se dio un aplauso, Elías. Buena, Elías. Esa no dice la dice, pero andame de la ruina dice. No, de Yuan. Lo que entiende. ¿Qué tenemos? Esta es una placa de reconocimiento justamente de parte de la familia, de los amigos, al gran poeta, y es un honor ser que es mi padre. ¡Qué buena! Elías! ¡Qué bueno! Agradezco de corazón, porque muy pocas veces en la vida se presenta una ocasión de esta naturaleza. Y aprecio mucho el gesto que han tenido para conmigo y lo voy a llevar en el corazón. Qué lindo regalo por el Día al Padre. Sí, qué bueno, gracias. Buena Elías, qué muy buena iniciativa realmente. Gracias, muy amable, permiso. Espectacular. De Antonio, tú, oye, mejora hoy te la llaman de raza ese. O sea, ese hispona, ese de Lores, te han de cojar guampa seca y te van. Señor. Bueno, 3 discos. Estos discos para la audiencia. Estos discos, vamos a escuchar algo, Osvaldo, otro tema de Antonio. Vamos a hacer un tema más del amigo Antonio, cuyo título es Okaraguare Mimbasí. Es un contenido social que les invito a ustedes, a los colegas y a la gran audiencia número 1 del país, entre amigos, para que puedan dar el testimonio de calificación a esta obra nueva que se está poniendo a consideración de cada uno de ustedes, mis queridos amigos, quienes están escuchando, compartiendo con la familia en este momento. Osvaldo, el nombre, por favor. Sí, Okaraguare Mimbasí. Fuego y cenizas que sirven de abono para mi existir. No es tanto mi alma lo que están quemando, matan esperanza que son de mis hijos, dejando el suelo casi inservible, hombre despreciado y sin sentimiento. Yo puedo morirme pero no los niños,
Cuiden a los niños como eran de hambre, brotan en mis sueños de desilusiones, y en vez de cenizas y de llamaradas, de verdes candosques que fueron talados, y haya nueva vida llena de esperanza. Confianza, decirle a mis hijos que esta es la patria, que quiero dejarles que vivan en paz. Yo puedo morirme pero no los niños, esto es en mi alma, todas mis entrañas. Si vivo quemado casi ya muriendo, cuiden a los niños como eran de hambre, brotan en mi pecho tenues ilusiones, en vez de cenizas y de llamaradas, de verdes candosques que fueron talados, que haya nueva vida llena de esperanza. Señores, tenemos 3 CD que trajo Osvaldo, la gente del trío, y Antonio Rojas. Entonces vamos a sortear a la gente al término de nuestra función, ¿verdad? Hay una peña folclórica para colaborar con el amigo Rodi Pavón. Ma, Ñandupé, ¿qué le pasa a Ñandupé? ¿Está enfermito, veo? Gran folclorista, debe ser intervenido quirúrgicamente. Dirección Julia Miranda Cueto, casi Torono, 3 cuadras detrás del Real en el kilómetro 8. ¿Cuándo va a ser esto? Acá no, bueno, más adelante vamos a decir. Rodi Pavón necesita de la solidaridad de todos sus colegas y amigos. Va a ser la parrillada Garzón en Fernando de la Mora. Hoy va a ser. Mira, ojalá te cures, amigo querido. Volvemos en un momento. Lo que es de plata potable. Music Hall, Casa Matriz, Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. Teléfono 441-609 al 10. Music Hall, Coronel Escurra, casi Santa Teresa. Villa Morra Shopping, Marisca López. San Lorenzo Shopping. Ahora se acompaña percusión de marcha con arnés para igualar el estilo de las grandes bandas de marcha de los Estados Unidos. Music Hall. No, instrumento no, es percusión. Es si la madre entiende. Presenta a nuestro país los instrumentos de percusión de marcha con arnés de aluminio, bombo de 22 pulgadas, que es este. Y redoble de 14 pulgadas que tiene ahora Marco, de la marca ACID, con soporte tipo arnés de aluminio incorporado. A ver, continúa. No, no, amigo. Y continuamos yo con esto. Ay, juestete. Esperamos algo. Esto da al músico mayor movilidad y comodidad para que la hora de la ejecución y su única preocupación sea su excelente desempeño musical y escénico, sin temer que el instrumento se caiga o el colgante se suelte o desenganche.
Ideal para colegios con banda para desfiles gracias a su gran calidad y muy buen precio. El mismo precio de sus pares con colgante. Ah, sí. ¿Dónde hay eso? En Bueno, los Riveros. ¿No querés, Pablito, te va a acompañar? No veo. Dale, Pablito. Bueno, listo. No quieres. ¿Qué va a tocar, Pablito? Carreta, muy bueno, párate nomás. Pero ese movimiento, y lo que me gusta, venía acá. Hasta con ese yucata. Bueno, Pablito. Va a 19 años y sí, te andes guapo también. Y guapo, Shira. Señores, volvemos en un momento. Gracias. Rodrigo, ¿cuál es el nombre artístico de nuestro pintor? ¿Eh?
Neo. Ah, Neo es su apellido luego. Sí. Guillermito, mirá qué lindos son los cuadros. Y sale ahí, Rodrigo, para la gente que tenga interés. Me comentaron que está vendiendo bastante. Guillermo, tanto por ciento de a ver, cula divina. Hoy es el cumpleaños de María Zorrilla, nuestra compañera de trabajo, la limpiadora. Un abrazo grande para vos, María. No vino hoy porque dice que está preparando asado y nos espera toda la muchachada. Ahí estaremos. Ingo. Un saludo también a Celina Amarilla. ¿Cómo estamos? Señores Riveros. Sí, señor. Bueno, con el permiso entonces de todos los amigos, colegas, también quiero dedicar ese tema a mi querida madre. Justamente ella compuso ese tema a la poetisa Odina Núñez de Riveros. Ah, mira. Sí, señor. Entonces con este tema musical para mi querida madre, te quiero mucho, mamita. También para mi sobrino Damián y William, con ese tema musical. Para todas las madres presentes entonces también. Robertito, ¿es cierto que ese verso le hizo a tu papá? No. ¿Eh? A su mamá y a la señora. A la de calidad y tedio. A mi hermana le hizo. Ah, ya. Porque mi hermana estuvo mucho tiempo hacia Europa. Ah, bueno. No preguntaba, no me preguntaba. Por ahí que no. También está viendo de San Bernardino. San Bernardino. Sí, muy especial. Saludos especiales, entonces. Dale, Robertino. Ayunderenda pese sumi pora Eta ite sufrite ta ambuere Koanga ime mako apende querer esa yema upene membu Que digo se sudan dere kobia Dande yo ya hay se ve ma mover Y maranga tu y pendere come Koanga yumaro esa hangua Y maranga tu y pendere kobe Koanga yumaro esa hangua Esta idea sugerire Ayumima nerendabe Agua gemare y mejabe Kohai fu y se sumi Neputaba puede sufrir Nemembe mira y jupabe Hako anga ya y me mande y quiere se sumi Fin de poja cero basar Koebe a perse feliz agua Roje saga ube ayunerenda Pero mokudu hubo se sumi pora Koanabe a aime dive Yaje tobia pama pete saga Tere que arrogata ube tu basume Cantero basa ave y se Tere que arrogata ube tu basume Cantero basa ave y se Bien, Roberto, voy a hacer la primera. Sí, señor. Qué bueno. Marco, ¿vos tenés alguna cosa para...? Una recomendación lo que Sí, tengo. está No bien. sé para quién, pero es la faja pangao. Hay que cuidar la silueta, muchachos, para estar siempre como este hombre de Villa Ayes. Preguntaron de dónde es el ídolo del requinto y es de Villa Ayes, Chaco Paraguayo. 522-610 Dismar, Salud y Cultura para conservar la silueta, muchachos. No sé a quién podemos adjudicar. Elías puede ser uno de los arpistas del elenco hoy, pero... Y nuestro baterista también no se le ve nomás. Bueno, entonces para el baterista y arpista del Pío San Juan, entonces le adjudicamos la faja pangao. Bandera verde va a ser. Bandera verde. Sí, señor. ¿Ya está? Ya. Ya. Viste que nosotros los músicos de medio pelo para abajo, entero uñan de dejo, Marco. Sí, entero uñan de dejo. Yo conozco el tuyo, pero no lo voy a decir. Sí, yo tengo varios. Pero acá, principalmente, tantos años que no conocemos
con los hermanos Rivero. Vos tenés un- Miramos, el arpista, por ejemplo, se le dice gallo acá. Gallo acá. ¿Cómo? Gallo acá. Gallo acá. Sí. Sí. Y Romy se le dice sapo. Sí, cururu ayura. De Ayamina Juancito, eso bucay. Sí, él es pavo. Sí, pero con mucho cariño. ¿Y su hijo? Pavora, Pagui. Volvemos en un momento. Bueno, muy bien, señores. Muchísimas gracias a toda la gente que nos están llamando, que están escribiendo. ¿Cómo se llama el Better Facebook. Upea. Facebook. Twitter. Twitter vino ese que se tiene las cajas, ¿verdad? O algo. Twister. Twitter es otra cosa. Twister. Y el otro del internet nunca es Twitter. 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 Oh, yes. Oh, yes. Sí, Elías, tocaron algo, sí, papá. Porque ellos no te van a dar oportunidad. Normal eso es. ¿Qué va a tocar Elías? Bien. ¿De quién es Tapuijeño? No sé, no me acuerdo de Ramón Tapuijeño. Mendoza. No es de Ramón Mendoza. De Ramón Mendoza. Ramón Mendoza, sí, señor. Ahí está. Y Johnny Farrow en la So, realmente tienen razón la gente del trío San Juan, porque le va a robar protagonismo. Sí. Con la experiencia no ya más. No hay que dar ventaja. Ay, yo vivo el vinado, papá, la ovalea con mundo que va a tomar ataca su poquito, oye. ¿Qué? ¿Qué, Marco? Algo sabroso, Solutecno S.A. compañía. Soluciones gastronómicas para acontecimientos sociales, reuniones de trabajo
cursos de capacitación, almuerzos empresariales, coffee break, organización integral de eventos en general. Organizamos sus almuerzos, cenas de fin de año, colación, despedida del año. Cualquier consulta a los teléfonos 021-308-575. Solutecno Soluciones. Se cumpleaños el año mismo y vea Marco. ¿Para tu cumpleaños? Qué bueno, un tema. Por favor. Antes, canción rapidito. Sí, muy rapidito, el tiempo que se nos va a ir todo. Sí, un saludo a toda la gente, a la comunidad lambareña que está cumpliendo 51 años de aniversario. A toda la gente y muy especial a 2 personas que quedan con vida de los que hicieron posible la independencia como municipio de Lambaré. A mi padre, a nuestros padres, el señor Ramón Roger Sotelo y al señor Ambrosio, creo que es el nombre, Enciso, el apellido estoy segurísimo. Son los 2 únicos sobrevivientes que hicieron posible el trámite para que Lambaré sea hoy municipio. Mira, qué bueno, qué bueno. Felicidades. Bueno, vamos con algo bien romántico para que se pueda degustar. Sí, todos. Muy bien. Eso lo tengo. Sobre las vecinas y en el recuerdo te veo a ti. Pobre alma sueña y se imagina que no te has ido, que estás aquí. Amor, 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 porque la flor de aquel querer. Amor, amor, se marchitó sin florecer. Cae sobre las vecinas y en el recuerdo te veo a ti. Mi pobre alma sueña y se imagina que no te has ido, que estás aquí. Amor, 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 porque la flor de aquel amor, amor, se marchitó sin florecer. Ay, ay, ¿por qué llora el silencio? Muy bien. Pablito, hay mucha gente que llamaron del Chaco de todas partes y dice quiere que toque el pájaro campana. Toca, veo. Probamos si sale tu sonido. Yo canto ese Pablito. Entonces, para toda la gente del Chaco, dale, Pablito. Ofrecerle para la gente, hablar, decirle, ofrece a todos mis paisanos del Chaco. A todos los de Chaco les dedico este tema. Bien. Bueno, Pablito.
Takahashi ya es una ule. Takahashi es unos años más. Adiós, de más Takahashi, antes más otra cosa ya puedan. Volvemos en un momento. Famoso, sí. Ya no te vas a quedar sin saldo nunca porque ahora podés hacer recarga con tu tarjeta de crédito, estés donde estés. Marca el asterisco 222, numeral +CEN. Seguí los pasos y listo. Además te regalamos saldo con cada recarga que hagas. Es súper fácil. Solamente tenés que sonreír y automáticamente tenés Tigo. ¿Verdad, Pavo? ¿Qué, Rodrigo? Marco, ¿vos tenés algo? Solamente quiero destacar y recordar una vez más a los muchachos del Río San Juan. Saben que el barrio cerrado más importante del Cono Sur se encuentra en Paraguay. Se llama Raquiura Country. ¿Ustedes actualmente ahí no? Sí, próximamente sí. No, ahora sí vamos a estar a partir de hoy. Es una maravilla. Tiene 26 cámaras de seguridad para comenzar. Imagínate toda la seguridad que tanto anhelamos. José... O sea que puedes ir con tu vehículo y estar tranquilo. Sí. Drenajes pluviales y cloacales subterráneos también. Toda la avenida totalmente pavimentadas. Una maravilla es Raquiura Country. Más informes de lo que yo te estoy dando. 645-021. www.raquiura.com.py. Espectacular Raquiura, una maravilla, mi querido amigos. Gracias Marco. No se olviden, señores, que a las 9 comenzó la gran comilona de Teletón. Me estaban avisando de cualquier cantidad de gente estamos. Nos vemos dentro de un rato. Termina aquel programa y vamos todo allá. La gran comilona de Teletón. Muchos artistas ambigú de primera. Vamos a apoyar Teletón, señores, porque hace muy, pero muy bien su trabajo. Señores, un domingo más, Marco. Espectacular, compadre. Un domingo maravilloso más. Con los amigos. Realmente. Muchísimas gracias a todos nuestros compañeros que hicieron posible para que lleguemos junto a ustedes. Yo le agradezco a Dios por darme vida, salud y, por sobre todas las cosas, alegría y tener tantos amigos así como son ustedes. Gracias, queridos colegas, por venir. Entre amigos. Igualmente. Por favor, Dios permita que hermanos Rivero, gracias. Dios permita que con Marco sin Marco siga entre amigos por muchísimos años. Sí. Osvaldito, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y también nosotros, como lambareños, les invitamos a que compartan con nosotros nuestro gran Festival del Cacique, 7ª edición. Hijo. El sábado que viene. El 8. El 8, bueno. Para toda la gente, por favor, asistan, acudan, que es lindo reunir a la familia en un encuentro musical artístico. Gracias, Pablito. Gracias, Villa. Gracias, chiquito. Gracias, Pablo. Gracias, Pablito. Gracias. Estudiar en el colegio, estudiar. Y tu requinto ensayarte siempre. Vas a ser un gran músico. Gracias, Vidalet. Muy amable. Señores Riveros, fauna... Los faunas se llama el... sí. Don Achono Yabal. ¿Dónde usted está? Te hace polca. Entonces con este tema nos despedimos. Sí, señores, hermanos Rivero, muchísimas gracias por venir. Gracias, igualmente. Muy amable. Mi policía me va a decir, ni debe pedir así que sea. Como agente colabora, ya yo
se ay me va con espera, ay mo agui será y apenas va llegando el olvido y despreciado de mi vida deshonrado, se un padre de boicú. Mi hermano Fuso, entonces su familia también, un saludo. Ahí también después se dejaron, ahí también se van a iglesia. Mami, no hay que calmar, ella va a ser aunque sea merecer el desprecio de oír. Si se diga así en el mundo desechado y por todo despreciado, ay no engañes en mí. Cuando llega la hora de igual sufrimiento, aunque peor se tormento y capture comprender, aunque aunque la hereña me asuma de llorar, o Juan ese morado, así quebrantore. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.